Un poco lenta la máquina, pero ya va a salir, ¿eh? Ahí está. Hola, amigas, amigos. Estamos con bueno, uno de los que estuvo aquel mayo del 69, Tito de Casas de Mendoza. ¿Cómo estás, Tito? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Muy bien, muy Nicolás. bien. Muy bien. No te conocía y en 2 días hablamos dos veces seguidas. Buenísimo. Lo que Sí, es la no, la pandemia. tecnología está de nuestro lado. Tremendo, tremendo. Tito, bueno, la verdad no sé por dónde empezar, porque sos un tipo que ha recorrido casi toda la historia de este Sí, movimiento, de sí, la parte sí, previa también. Así que vamos a claro. empezar por el comienzo. Vamos a empezar por el comienzo. ¿Qué te llevó a vos a estar o conocer a Silo? ¿Eran vecinos, compañeros de estudio, del barrio, un amigo en común? ¿Cómo llegaste al grupito que estaba en Silo cuando Silo estudiaba, ¿no? Empecemos por ahí, a ver. Claro. Bueno, mira, eso es, claro, acá Luján es como si fuera un barrio, ¿no? Un barrio grande. Entonces había grupos de amigos de distintas edades, ¿no es cierto? Y yo Sí, compartía con unos grupos que eran un poquito mayores que yo, digamos, las actividades culturales, qué sé sí. yo, biblioteca, teatro, conciertos, un poco, ¿no? Uh-huh. Date cuenta que yo tenía 14, 15 años. Y ellos Claro. empiezan la universidad, la facultad, y ahí lo conocen a Rodríguez, como se le Sí, llamaba en esos momentos. a Y Rodríguez. luego, en esos momentos empieza a decir, bueno, esto no puede quedar así, vamos a empezar algo, tenemos que hacer algo, hay que hacer algo para cambiar las cosas, hay que ponerse en contacto con uno mismo, cosas que eran como dichos de calle, digamos, pero que tenían mucha significación. Entonces, uno de ellos, que era vecino mío, me invita a una reunión, me dijo, te voy a invitar a alguna reunión, pero antes fui a su casa, que tenía biblioteca, yo vi los primeros libros, me acuerdo que me puse conocí a Ortega y Gasset, de Mm, Sartre, qué sé mm, yo, varios otros más, ¿no? Y entonces al final me invitó a una reunión que fue acá en Chacras, en una bodega clásica de acá, ¿no es cierto? Un sí, verano, en donde él sí. hace una magnífica exposición en uno de los ejercicios que se hacían. Él también participó de los ejercicios y fue realmente impactante, ¿no? Porque fue un Sí. hombre muy lúcido, muy brillante, muy comunicativo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo Sí. dije, bueno, esto no tiene competencia, porque yo también después empecé a participar de otros grupos, de otras actividades, pero no me convencían, ¿no? Claro, La anécdota que pasó es que como yo era tan joven, junto con otros dos amigos, no nos invitaron más, porque éramos claro. muy jóvenes, entonces Muy, era, muy pibe. claro, entonces traíamos problemas de menores. Sin Claro. embargo, sin embargo, he de agradecer que, digamos, 2 años y medio después, Rodríguez mismo vino a casa a buscarme, ¿no? Ah, bueno. Toca el timbre, imagínate, toca el timbre, salgo yo y me dice, bueno, mira, Tito, ya hay 2 o 3 de tu edad, dice, y podemos empezar a hacer reuniones. Estamos hablando del 63 más o menos, ¿no? Entonces ahí Claro, empezamos a hacer las primeras reuniones, que era muy interesante porque tenían unas claro. explicaciones, no sé si las has visto alguna vez, sobre el punto de vista, sobre el proceso Algo leí. Sí, histórico, todo sí, eso sí, muy sí. interesante, y ejercicios, que Sí, nadie proponía hacer ejercicios de concentración mental, de atención, sí. de actuación, de mover el cuerpo con atención al cuerpo, etcétera. Entonces resulta que Claro. todo eso era muy, muy interesante. Y bueno, así poco a poco fuimos avanzando. Pero te voy a decir algo Mm, respecto a este lugar. Este mismo lugar, que sí, fue la primera reunión que yo asistí, es sí, desde donde salimos sí. el 31 de diciembre a la noche, o sea, ya empezado el 1 de enero del 69,
con un camión, una Renault, un Jeep, cargado de cosas para llevar a Rodríguez a la montaña, a Punta de Vaca, donde él se quedaría y sería Sí. la arenga. Así que ese es un lugar emblemático que está aquí cerca de mi casa, ¿no? Claro, claro. Sabemos que Silo no daba puntada sin hilo. Te pregunto, la fecha 4 de mayo, ¿es porque fue la fecha que consiguieron o tiene algún significado especial por algo que nos podés contar? No, mira, en realidad es una fecha interna, es una fecha de calendarios internos, porque como nosotros hicimos ese retiro en la montaña Sí. en el 67, ¿no es cierto? Entonces nosotros salimos de allí a finales de abril y quedamos en encontrarnos 3 años después, y era el 5 de mayo del 70. Pero Mirá. como él dijo que iba a poner en marcha el proceso de Silo, el fenómeno Silo, él lo empieza un año antes y dice, claro, no vamos a hacer un acto un jueves o un viernes, dice, vamos a hacerlo, bueno, no sé si fue un sábado, y era 4 de mayo. Entonces, Claro. También hay que entender que ya empieza a refrescar en la cordillera, entonces se acaba el verano y ya se termina, Claro. ya no se pueden hacer actos arriba. Todavía, ese día hubo nieve, ¿no? Fue un día muy raro, muy peculiar, porque había nieve y militares, y algunos ómnibus, y etcétera, etcétera. Y sabes que con el tiempo he tenido la oportunidad de hablar con 2 personas que estuvieron en aquella ocasión. Uno fue un militar, dice, yo estuve allí con una metralleta, dice, que cada vez que me acuerdo me daba vergüenza, dice, y quise volver al lugar, dice, ahora con mi familia. Sí. Y el hombre volvió a Punta de Vaca ahora 30 años después, ponele. Y otro señor que lo encontramos en la Feria del Libro, miraba los afiches y le digo, ¿qué? ¿Lo conoce? ¿Usted sabe de esto? Dice, sí, porque yo fui chofer de uno de los ómnibus. Y nos quedamos ahí esperando, creyendo que nos íbamos a aburrir. Sin embargo, la charla fue muy interesante. Dice, y qué bien hablaba. Dice, qué bien hablaba. Dice, estuvimos contentos. Era uno de los choferes de los ómnibus. Así que hay varios aspectos de aquella época. Y ahora, cuando se retomaron los actos en el 99 y en el 2000, resulta que esos militares, esos que son ¿cómo se llama? Gendarmería. Resulta que ya nos abrían paso, nos decían, sí, pasen, aquí está lo de Silo. Uy, digo, cómo ha cambiado todo, ¿no? Claro. Fue muy interesante, fue muy interesante. Claro, los tiempos son así. Ese discurso que él da, porque tenemos el audio, no hay imágenes, no hay filmaciones, ¿él lo lee o lo dice así de memoria? No, lo dice de memoria. Vos fíjate que lo dice increíble. Eso fue un fallo que tuvimos, porque en aquella época casi nadie tenía máquina de foto y mucho menos filmadora. Entonces no tomamos la precaución y no filmamos. Sí tomamos la precaución de grabar, porque conseguimos una grabadora de un familiar. Y bueno, mira, te voy a contar una situación que describe esos preparativos, porque vino un periodista, Carlos Castro, de Buenos Aires, que era, ¿te acordás de la revista Así? No sé si la conociste, una revista que sacaba muchas fotos en sepia. El hombre vino especialmente a conocer este tema y fue muy objetivo y muy bueno. Entonces Silo aceptó hacer una entrevista previa y él le hace 3 o 4 preguntas que yo siempre recuerdo que tiene que ver con lo que vos acabas de decir. Y te voy a explicar. Una vez le dijo, una de las preguntas le dice, bueno, ¿y por qué usted va a hablar en público así en estas condiciones? Y qué sé yo. Dice, bueno, porque ya vemos que llegó el momento de dar a conocer nuestro punto de vista al público. Y bueno, yo me ofrecí, voluntario, dice, y yo me ofrecí a hacerlo, y bueno, y aquí estoy, aquí lo vamos a hacer. Luego le pregunta, ¿tiene algo escrito, algo previo que pudiéramos ver? Y le dice, no. Dice, me considero en condiciones de improvisar. Imagínate. Mierda. Luego le pregunta, he leído, no sé si vos lo has leído o algo, que usted tuvo unos contactos muy importantes
en Nápoles o en Europa, sí, sí, que le inician en esta actividad. Y entonces él le responde, sí. dice, sí, dice, fue una experiencia breve pero intensa. Lo vi, sí, lo vi. Es un reportaje, sí, 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 lo vi. Claro, claro. Y Me luego, cuando acuerdo. le pregunta, bueno, ¿usted cree que va a poder hablar en estas condiciones? Y ahí él cambia el tono, Mm, Rodríguez cambia el tono, se pone de pie y le dice, bueno, si esta gente se cree que va a poder hacernos algo, ya verán con quién se meten. Entonces claro, ahí cambió el tono y se puso serio y dijo, no, acá no van a venir con atropellos, ¿no? Y eso te da claro. una idea más o menos cómo él lo tenía visto. Yo creo que lo tenía ya pensado porque es un resumen de su ideario, ¿no? Es un resumen del Claro, tema del sufrimiento, el tema de la no violencia, el tema del sí, deseo. Fíjate que un amigo nuestro, que es estos que se han licenciado en ciencias de la educación, dice que hizo unos cursos para sí, los alumnos basado en el tema del sí. carro del deseo, cómo superar Claro, la los alegoría, deseos y atender a las tremendo. necesidades. Dice que eso solo ya te da para un cambio cultural, decía él, ¿no? Sí, sí, Porque sí, claro, la gente está todo el tiempo en ese tema de los deseos que no termina de satisfacer, que no le alcanza, y claro. satisfacer necesidades le parece poco, y ese es uno de los grandes dilemas humanos que él ya trata en esa oportunidad. Claro, Tito, me voy a meter en un tema medio quisquilloso. Vos verás si seguís siendo mi amigo o me cortás. Pero he preguntado, no, no, ¿sabes por qué? Porque he preguntado esto y muchos se han enojado. Lo he difundido y se han enojado conmigo, pero yo lo voy a hacer igual. La arenga original no es la que conocemos ahora. Yo No, tuve acceso al archivo original donde él hace dice cosas maravillosas. ¿Por qué se reeditó? ¿Por qué se cortaron partes de esa arenga? ¿Nos puede decir o es tema tabú ese? no, mira, eso es que es parte de su, yo le llamaría de su autodisciplina. Él va modificando, va haciendo, va puliendo sus obras, sus escritos. Eso también lo hace con el Sí, primer escrito que es La mirada interna. Acordate que él ha descartado todos los libros como Silo y la sí, liberación, qué sé yo, un montón de libros de una época anterior porque él quería quitar rispideces, quería quitar aristas, no quería que quedaran cosas un poco que presentan hirientes. bordes. ¿Cómo? Él pide disculpas. En 2004 él pide disculpas si con sus dichos ofendía a alguien. Claro, ¿ves? Eso Él no es. quiere, es un poco lo que te decía, que al final él hace un cambio y no quiere que quede Sí, ningún enemigo, ninguna confrontación, ¿viste? Como al principio sí, es francamente con esas instituciones religiosas, ¿cierto? claro. Y entonces no, luego cuando sale lo del humanismo y el PH, te acordate que se habla de las companies y de la banca, pero claro, Sí, sí, nosotros somos gente sencilla, no somos muchos, como para andar teniendo un enemigo, una confrontación. Inclusive yo recuerdo una charla de claro. café que dice, bueno, lo del Quijote contra los molinos de viento está bien para la literatura, dice, pero ahora ya no, dice, no, nada de molinos de viento. Dice, eso se va a Mm, caer y la carta que se apuesta es la caída de las instituciones, la caída del sistema, porque no da claro. respuesta a la gente. Entonces, que no nos vamos a ocupar nosotros de que se caiga nada, sino que entonces él va puliendo el lenguaje para no crear aristas y rispideces. Claro. Tito, a ver si me puedes ayudar, porque yo estaba en el Parque Punta de Vacas y después tuvimos acceso a un video que circuló en cámara lenta, en blanco y negro, perdón, que justo cuando él tira la campera y se supone que empezaba a hablar, se corta. ¿En qué lugar exactamente de lo que sería el parque hoy, vos sabés dónde él se paró para hablar? Es cerca ¿Mirando de hacia donde dónde? está el monolito, cerca de donde está el monolito. Ajá. Ah, cerca de por ahí. En la zona esa con donde están las estelas que le llaman, ¿no? Que está Sí, la arenga en varios idiomas, en una placa metálica. sí, 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 mira, yo estuve en una conversación, justo lo recuerdo, a él contando eso. sí. Dice, y lo que pasa es que lo que ha cambiado el panorama es que la carretera antes llegaba más cerca, la carretera llegaba casi a donde están las primeras construcciones nuestras. Entonces, Ajá. la carretera llegaba y bajabas así y todo eso era una planicie, digamos,
desde Sí, donde está el monolito y la estela era como una planicie, que es lo que se ve en la foto en blanco y negro. claro. Y en cambio ahora, como se consiguieron maquinarias para poner todo el parque, como no era todo el terreno nuestro, se hizo Sí, un corte, se ha cambiado, se ha modificado, pero es donde está el monolito. bien. Y ese terreno, digamos, vos me decías otra vez que fue un equipo tuyo, como vos mismo que ustedes Ah, sí, lo eso fue algo ubicaron. extraordinario, porque mira, Contame él eso, contame eso. a finales del 68, nosotros teníamos grupos, vamos a decir, no muy numerosos en Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, un poco Rosario, algo de Sí, Río de Janeiro, Santiago de Chile, Lima, y se empiezan los preparativos. Entonces él en esa época nos dice dos cosas. Dice, sí, bueno, primero, necesitamos un terreno más allá de Uspallata. Más allá de Uspallata es la montaña y es fiscal. Nadie tiene lotes. Entonces costó mucho conseguir. mm, Y ahí no, el grupo no lo conseguíamos, pasaban los días y entonces en el grupo nuestro, me acuerdo que una de las participantes dice, mira, esto hay que hablar con los andinistas, con la gente que va a la montaña, sube y va, ellos conocen, han hablado con otras personas para hacer un refugio. Y efectivamente uno de ellos conoció al señor Sánchez y Sánchez, que era un inmobiliario, que tuvimos que ir a encontrar la calle, tuvimos que subir toda una calle a ver dónde veíamos ese cartel. Y claro, el hombre resulta que del río para allá, fíjate lo que es este país, del río para allá es dueño de 20.000 hectáreas, no 2.000. claro, Y claro, y yo nunca supe por qué, y resulta que eran derechos coloniales, o sea, hay algún familiar en la época de la colonia. claro, Pero el hombre decía, pero no lo puedo comercializar, no les puedo dar nada porque después del río viene la ruta y es terreno fiscal. Bueno, pero préstenos un poco, arreglenos, ayúdenos, qué sé yo, todo lo... El asunto es que los primeros que fuimos éramos muy jóvenes también. Siempre, entonces mm, dijimos, bueno, Silo dijo, vamos a hacer un cambio generacional. Y entonces fueron 2 o 3 personas, uno de ellos era abogado, el otro era de un conocido apellido, 2 apellidos conocidos de Mendoza, de gente que tiene bodegas, que tiene viñas, entonces ese mundo es conocido, y el hombre aceptó hacer un comodato por 6 meses, y luego vemos qué hacemos, y nos da del río para allá. Lo que pasa es que a mm, Rodríguez le gustó eso, y cuando llegó allí, lo primero que dijo, vamos a donde está el chorro de agua. O sea, ah, lo más difícil, o sea, imagínate lo que es llevar todas esas pertenencias, esos elementos de construcción hasta donde estaba el chorro de agua, que era la cosa más escenográfica, si se quiere, ¿no? Y claro, así fue como se consiguió. Y luego el hombre aceptó un pago simbólico, que se le hizo un pisapapeles con monedas de, no sé si te acuerdas que hubo una época que hubo unas monedas de 25 pesos hexagonales. sí, me acuerdo. Se hizo un pisapapeles de 30 monedas, ¿no? Para recordar eso de los 30 denarios. Y entonces se le da, sí, sí, todo es todo, Todo siempre él tiene, estaba estableciendo relaciones, ¿no? Por sí, sí, ejemplo, sí, sí, recordaba, así hablaba Zaratustra con punta de vacas y la vaca pintoja, que sale en ese libro. Y es interesante como lo hacía porque cosas desoladas, áridas, donde no había nada, de repente ya tenían claro, una carga histórica interesante, ¿no? Es interesante esa forma de ver las cosas. claro. O sea que cuando a él le dicen, aquella famosa frase, vaya ahora a las piedras, ya tenían todo listo, el lugar elegido, comprado casi. Claro, porque la idea es que él se hacía su retiro, que él quería hacer su retiro de todo ese verano, y entonces él Sí, bajaría a la ciudad, al lugar donde fuera el acto público. Pero como no claro, hubo permiso para la ciudad, pues se hizo allí, ¿no? Se bien. hizo en el mismo lugar. Y sí, de alguna manera teníamos todo preparado, pero con un mes de anticipación, no te creas que mucho, ¿no? No, 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 claro, no, seguro. Pero igualmente, digamos, lo que te decía otra vez es que es asombroso cómo pudieron difundir, había pintadas de siglos buenos hasta Claro, en sí, 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 sí. Europa.
qué, sí, qué sí. maravilla, porque hoy lo ve uno fácil, pero en esa época igualmente se llegó a un mensaje, digamos, que trascendió fronteras realmente con pintadas por todas partes. Claro, Qué, sí. qué interesante eso. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Por qué? ¿Cómo se llegó a ese nivel de poder de comunicación que tuvo esto? Bueno, mira, todo esto tiene que ver con indicaciones, pautas que él nos va dando, porque tenemos que pensar que nosotros éramos un grupo aquí, un grupo allá, gente joven, no habían muchos mayores, con pocos medios, pero él siempre tenía la pauta de llegar al público, su Mm, interés es llegar a la gente, ¿no? mm, ujú. Siempre él nos decía, ¿no? El tema de la gente. Entonces, claro, nosotros empezamos, somos unos pioneros de los grafitis, si querés, ¿no? Con un aerosol era muy fácil y luego, por ejemplo, te cuento lo que me contaron los chilenos, que cuando viene la época de la dictadura no podían hacer eso, entonces inventaron unos sellos chiquitos y entonces iban en un autobús y ponían en el asiento de adelante, en el respaldo, el sello, ¡tac! O en otro lugar, en un Claro. mercado, y entonces la gente iba y encontraba los sellos. O Mm, sea, era manera de siempre el interés de llegar al público, ¿no? claro. Es una indicación de él, una propuesta de él que nosotros dijimos, bueno, lo hacemos. Y claro, como uno de los nuestros llegó a Roma, el otro a París, nosotros fíjate que tenemos una foto, yo la tengo por ahí, que llegamos con un cartel de la época del 69 y lo primero que dijimos, vamos a hacernos la foto en la Torre Eiffel. Un Sí. día de invierno, pero frío, nublado, pero hicimos la foto, o sea, ya teníamos ese interés de difundir, ¿no? Fíjate No, seguro. que Sí, lo importante de comprender, que te lo voy a contar con una anécdota que es graciosa, que me contaba un amigo suizo que vive en sí. Suiza, que claro, Silo nos transmitía una fuerza especial, era una referencia tan grande e ideas tan, no tan complejas, pero tan novedosas, pero el tema era la fuerza, el vigor que nos movilizaba. Entonces, Sí. por ejemplo, cuando salió el tema ya más claro de humanizar la tierra, este amigo suizo lo hacía con tanto fervor en Alemania, en Suiza, en Austria, a su escala, por supuesto, que él me decía, dice, yo pensaba que cuando llega a los 50 años la tierra ya va a estar humanizada. Dice, entonces después, ¿qué voy a hacer? Pero Claro, era por la fuerza, por la intensidad que sentíamos los jóvenes de ese mensaje que estábamos haciendo, ¿no? claro, claro. Es Voy el a factor intentar, subjetivo. Hay sí, que entender no, que lógico, siempre se apuesta al factor subjetivo, ¿no? claro, claro. Realmente, como comunicador, es totalmente avanzado a la época y de vanguardia el poder comunicacional que tuvo aquella frase sí lo es Sí, bueno. Pero sí, sabes que, sí. Tito, quiero, porque yo he hablado con muchos humanistas y he encontrado versiones diferentes, y a ver si vos podés darme tu versión y a ver si podemos descentrar el tema de el famoso H. Van Doren y esos libros que hablan del siloísmo en tercera persona. H. Van Doren, Bruno von Eremer, fue H. Van Doren, fue Silo. Esos textos que muchos están ahora, amigos, reeditando en muchas editoriales, lo están Sí. sacando a la luz. ¿Quién escribió eso, Tito? No, no, lo escribe Silo, Silo. Lo que pasa es que Es esto confuso para nosotros que venimos después. volvemos al tema de las etapas. Resulta que Claro. Silo tiene un concepto que él no quiere escribir, no quiere ser el escritor que publica sus pensamientos. Ajá. Entonces simplemente se elige un seudónimo y Sí. yo he estado en esas conversaciones presentes. Entonces él nos decía, perdón, dice, bueno, si buscamos un seudónimo, seguro que tiene que ser un europeo, dice, porque otros no escriben, otros no hacen desarrollos, dice. Y bueno, Claro. ¿de dónde sería mejor? Y los últimos pensadores más serios son alemanes, pero también allí tuvimos la guerra. Y bueno, Mm, entonces tuvimos que dar vuelta ahí. Mejor un holandés que suena como más neutro. claro. Entonces, así quedó lo de H. Van Doren, es un simple seudónimo de los libros que él escribe, que fue una etapa bastante fértil por otra parte. Sí. Lo que Una pasó, maravilla. ahí hay una cosa que para conversar, que
vos fíjate, él dijo, bueno, en cada país, en cada lugar que haya que hacer los derechos de autor, que vaya un amigo nuestro, uno de los nuestros más serios, más comprometidos, y entonces dice, bueno, ese señor es Van Doren, y hace la inscripción. Por ejemplo, en Buenos Aires fue otro amigo, no me acuerdo quién fue. Pero en Chile lo hace Bruno en esa época, y él toma el papel, casi se excede, digamos, de decirlo públicamente. Y la idea de que alguien público tomara ese papel no está mal, digamos, no. Pero se excede porque luego dice que él los escribe y crea una confusión total, ¿viste? Claro, como, entonces ahí ya entramos en otro panorama. Entonces fue una estrategia de ese momento que luego se vio inadecuada. Entonces luego él retira todos esos escritos y pide que los tiremos. Él los pide, él me lo ha dicho a mí personalmente, hay que tirar todo, no guardar nada. Dice, yo veo que guardan las cosas, son supersticiosos, me decía. Entonces, claro, uno cómo le dice a él que a veces escribimos en una servilleta, yo a veces he conversado en un café, y lo que me ha dicho lo he escrito en una servilleta porque es extraordinario, es muy increíble, un pequeño comentario, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues ahora ha pasado que existe lo que yo le llamo el fenómeno todo siglo. Ha quedado todo, desde la primera servilleta hasta lo último. Pero por eso él en los últimos tiempos está muy dedicado al silonet. Que lo corrige él, lo guarda él, lo firma él, etcétera, etcétera. Y por eso cuando él ya aparece Silo como escritor, hay algunas entrevistas que dice, bueno, no lo he hecho por vocación, lo he hecho por condiciones circunstanciales, algo así, dice, porque sí. Lo que pasa es que el tema de fondo es que si alguien sale como autor, después le agrega cosas o dice otras ideologías, ¿viste? Se presta a los desvíos, ¿no? Entonces, bueno, ya él firma, corrige, mejora y se hace responsable de su obra, ¿no? Claro, además, ¿cómo vas a tirar una maravilla como Manual del Poder Joven? Que es ¿cómo vas a tirar eso? Ni loco, que es una cosa impresionante. Quererse libre, ¿no? Quererse libre, eso es único. Claro, ¿cómo vamos a tirar eso? Está bien. Entonces, vos sabés, Tito, quiero hablar un poquito de lo que es la regla de oro, porque me pasó a mí en Perú, estando en los talleres que habíamos hecho por tantos lados, una cosa muy simpática con la regla de oro, que además entiendo que este evento lo va a ver mucha gente que no conoce así lo que está encontrando ahora, un personaje maravilloso. La regla de oro trata además como que traten. Y entonces yo estaba haciendo un taller y le pedí a uno que me ayudara y le dije, copiar la frase y que vamos al taller con eso. Y la persona la copió literal y puso el coma te liberas. Y eso me desvió todo el taller porque, claro, la gente decía, ¿cómo te liberas? Y la verdad que yo, que fui con todo pensando que lo iba a hacer, también te dudar, claro, porque nunca decimos el te liberas. Exacto. ¿Qué significa? ¿Te liberas de qué? ¿Cómo sería eso? La frase completa como él la puso. Bueno, mira, esta es una pregunta, un tema muy importante, porque en su pensamiento el tema de la libertad es muy importante. No te olvides que tenemos el libro de autoliberación. Luego tenemos Silo y la liberación, que es una lástima que se haya perdido ese título. O sea, siempre tenemos la liberación interna de las contradicciones y la liberación externa de las opresiones. Ese es un objetivo, y además es un objetivo del humanismo histórico, ¿no? La libertad y la dignidad. Empiezan los florentinos, creo, con eso, ¿no? Sí. Entonces tú ahí al tratar al otro como resuelve, es como si uno dijera, bueno, ¿cómo lo trato a esta persona? ¿La trato con simpatía, amabilidad? ¿Cómo hago? Lo trato bruscamente, tengo todo un dilema. Entonces ¿cómo quiero que me traten a mí? Entonces ya me libero de esa meditación, de esa reflexión, de esa contrariedad, si se quiere, de cómo quiero tratar al otro. Ya lo tengo resuelto, listo. Lo hago de esta manera, ¿no? Es un poco el tema ese, ¿no? De liberarse de esa conjetura de cómo tratar al otro, ¿no? Claro. Vos fíjate que hay gente que trata al otro mal, lo trata serio, lo trata
qué sé yo, en forma así, inclusive muy, muy solemne, por ejemplo. Todos esos tratos que son a veces destratos, no permiten el vínculo, no permiten eso que nosotros tuvimos una época, sentir al otro, ¿no? Sentir el humano, siento lo humano en mí y siento lo humano en ti. Claro. Entonces esto lo resuelve ese dilema y dice, listo, me libero de ese lío. Sí. Tito, te voy a llevar a lo que son para mí una oro en polvo del silogismo, que son las experiencias guiadas, que sí. en inglés se llaman historias para el corazón y la mente. O sea, creo que es mucho mejor, claro, Tales from Man and Heart es mucho más interesante que el título casi técnico que tiene en español. Sí. Pero vos sabés que en ese libro hay una cosa que me pasó al leerlo, porque lo hice y después lo leí también, que resume un poco lo que es Silo, y lo quiero compartir contigo porque quizás mucha gente va a coincidir con esto. El libro está lleno de imágenes oníricas, hay una experiencia guiada en la que uno está leyendo que te lleva a una nave espacial hacia una estrella tal, NH4, y cuando uno va a la llamada de cada experiencia guiada, que recomiendo que la lean, dice la siguiente cosa, porque la experiencia dice, la nave te lleva hasta la estrella, no me acuerdo el nombre, voy a improvisar, NH40. Y uno lee la llamada y dice, este relato fue escrito la noche del 30 de junio del 84, en tal ciudad, en tal altitud. A esa altura, desde el telescopio, si una vez nos llega acá, iríamos a la estrella NH4. O sea, dentro de ese compendio de imágenes oníricas, te diría casi de surrealismo, realmente el tipo estaba con un telescopio midiendo la estrella exacta para ponerla en el texto. O sea, ese tipo es Silo. O sea, un tipo que está toda la noche mirando qué estrella es para que coincida con su relato. Hay cosas así que nos puedes contar de cosas que uno dice, no puede ser este tipo lo que está haciendo. Como esta que te estoy contando yo. Mirá, está muy bien que digas eso, porque esa es una de las actividades menos difundidas de él, que tampoco él se vanagloriaba, pero él, a partir del 67, de que terminamos ese retiro que te dije, él con Ana Luisa, en su casa, así digamos, empiezan a construir, no comprar, construir un telescopio. Y están puliendo el espejo para que tenga fuerza. Yo no sé si hicieron uno o dos para tener más potencia, pero lo hacen a mano. Por eso él decía que, no sé si has escuchado esa idea de que al pulir el espejo en distintas formas y hacer varias pasadas, se van puliendo los errores. Y eso mismo hay que hacer con la vida. No hay que ir a un errorcito y quedarse ahí porque a lo mejor lo agrandás, sino que vas pasando pulida, tomás el tema en distintos momentos y vas corrigiendo errores y vas puliendo la cosa. Bueno, entonces él tiene ese telescopio que yo lo recuerdo, un telescopio de un tubo grande, blanco, así más o menos, y queda ahí en su casa y él hacía observaciones nocturnas y después él lo conecta a su computadora, lo deja conectado toda la noche a su computadora para captar imágenes, a ver si de repente pasa un ovni y lo capta su computadora. Él se reía, pero dice, y bueno, puede ser, dice. Pero él era un astrónomo aficionado, sí señor, sí señor. Y le gustaba toda esa literatura del hacedor de estrellas, todas esas, ¿no? Él decía que esa literatura era como una especie de ampliación de la mente, digamos, ¿no? Te hacía ampliar la mente, la cosa así de las estrellas y demás, ¿no? Y volviendo también, en la otra punta de sus investigaciones, que también poco difundido, está la biología. Él nos hizo, por ejemplo, en ese retiro que te digo, nos hizo estudiar biología, porque dice, toda organización, todo tema para saber lo de la vida y todo eso, no, hay que ir a la filosofía, todo eso, hay que ir a conocer bien la biología. Y me acuerdo que estudiábamos un manual así de biología y él lo siguió haciendo, ¿no? Sí, claro, mirá qué interesante. Y bueno, y volviendo un poco a tu experiencia en el humanismo, vos viajaste por todo el mundo, estuviste en muchos continentes, países,
ahí trabajando con esto. Sí. ¿Cómo fue esa salida de tu terruño, de tu pueblito, hacia el mundo? Contanos eso. Bueno, mirá, esto es una, ¿cómo te puedo explicar? Es una circunstancia que sucedió en una época en que unos pocos, porque no solo yo, sino también hay, no sé, podríamos decir 5 o 6, que hemos viajado bastante porque, por un lado, teníamos disponibilidad, éramos jóvenes, y todo, hay que decirlo, se hacía con los fondos que conseguía el movimiento con sus colectas, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Entonces, claro, pero claro, esos fondos alcanzaban para el pasaje y estar 2 días en una pensión y después vemos, ¿no? Y Claro. aunque hubo en una ocasión, por ejemplo, cuando de Chile, por ejemplo, en el año, déjame que te diga, 73, 74, salieron como más de 20 a la vez. Como se venía la dictadura, ellos veían Claro. problemas, salieron como 20 que fueron, qué sé yo. Mira, yo la otra vez le contaba a alguien, le digo, es interesante saber que en esa época ya se fue desde Nueva Delhi, Bombay, y también se fue a Sudáfrica, que nunca se ha dicho lo mal que nos fue en Sudáfrica, porque nos echaron, porque son fascistas, no sé ahora. Claro. Entonces, claro, hemos hecho unos intentos importantes en muchos lugares, y después vino la ola que yo ahí fui poco, pero fueron muchísimos de España, Francia, Italia, inclusive desde Buenos Aires al África. Hay como 10 años de actividad en el África, eso es impresionante. Y sin embargo, los pobres africanos, eso es un problema que hemos tenido. Vos me preguntás mi experiencia. Nosotros llegamos a un lugar con la antorcha, digamos, ¿no? Vamos a pasar la antorcha a los otros y los otros no la toman, no se hacen cargo. Parece que lo interpretan como, bueno, está bien que venga un extranjero, nos enseñe estas cosas, pero nosotros, hacerlo nosotros, ya vamos a ver. Y eso debilitó el mensaje que continuara en algunos lugares. En algunos lugares ha sido más evidente que en otros, ¿no? Porque Claro. son conceptos culturales. A veces no ha sido fácil. Él nos decía, no, la cuestión cultural es un barniz que hay que atravesar y de adentro está el ser humano y tiene todo su potencial, pero no obstante eso nos ha dificultado. Sí, Claro. sí, sí. ¿Vos estuviste por la India, Tito, o nunca fuiste por ahí? No, sí, 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 sí. Pero yo no Porque viví en la India. Ahí fueron dos misiones. Estuviste Fueron de dos misión. misiones. Porque yo pienso, si lo viste yendo a la India, es como que un chino vaya a Buenos Aires a querer enseñar tango. Más o menos. El choque era importante, porque viene un argentino o un latinoamericano Sí, a hablar buena de la idea. conciencia a los. ¿Cómo fue esa historia en la India? Porque realmente es llamativo. Mirá, te voy a decir una cosa, que ahí hemos tenido unas buenas recepciones de algo impresionante, ¿no? Porque cuando se arma la misión del Asia y yo me pongo voluntario, ¿viste? Y levanto la mano y aquí estoy y me toca el Japón, otro levanta la mano y dice que estamos pensando ir a la India. Ah, bueno, y ahí se fue a la India desde París, se fue a Bombay. Y antes ya habían ido unos de Chile, habían ido a Nueva Delhi, pero no pudieron, porque Nueva Delhi es más duro, más difícil. Y ahí desde el principio se tuvo personas, se interesaban posiblemente en las cosas de los... Yo creo que existe así como existe en el Occidente una fascinación por el Oriente, También es en el Oriente existe una fascinación por el Occidente. Por ejemplo, yo veía los japoneses, por ejemplo, para bailar el tango se disfrazan de un tipo de la Boca. Para pintar cuadros se disfrazan de un parisino. O sea, ellos creen que la forma les da eso. Entonces, esa nos da un plus, ahí nos permite, y luego van entendiendo esa filosofía y les va pareciendo interesante. Y tuvimos en la India muy buen trato. Vos fíjate que salió en el diario salió, filósofo argentino dará una conferencia en Bombay.
Escuchá, Claro, filósofo imagínate. argentino. ¡Oh! Muy educado, muy educado. Claro, Y tuvo claro. mucho éxito, pero yo creo que los hindúes captan esta cosa que nosotros hablamos de lo sagrado, de lo espiritual, Sí, y lo vieron a él así como es moreno, ¿viste? Como es como un sí. de piel de tez oscura, como el criollo de acá, digamos. Sí, el negro. El negro, claro, Entonces, el negro. los tipos dijeron, este parece un hindú, no sabemos de qué parte, ¿viste? Entonces entró como por... Fíjate que el día del acto, el acto de Chowpatty Beach, o sea, de la playa Chowpatty, que es la playa de la ciudad de Bombay, está al lado de la ciudad, es como si fuera, yo qué sé, como si en Aeroparque tuvieras una playa, ¿viste? Entonces vas ahí, Claro. vinieron como si, pusimos sillas, más sillas, hubo que llamar Bien. a la empresa, traigan más sillas, y ya no tenían más sillas. Y entonces, Claro. yo no sé, la empresa calculó 7.000 personas, pero después, no sé si viste la foto, la figura, se Sí. suben a la tarima a No. saludarlo a él, lo quieren saludar Sí. tocarlo. Eso no Parecía, sucedió en ninguna parecía, parte. parecía Elvis, Silo, en esa foto. Elvis, sí, sí, una cosa muy, muy, muy singular. Y ahora mismo los hindúes están por todos lados. Yo estoy recibiendo mensajes hoy mismo Ajá. Sí, de este evento que vamos a hacer el 4 de mayo, y son sí, tipos muy dedicados. Y ellos, lo que pasa es que el hindú, como tiene ciertos valores ancestrales de la tolerancia, de la sí, diversidad, nos lo aplican a nosotros también, ¿me entendés? Entonces, capaz que claro. el tipo es hinduista del Mahabharata y también, ¿por qué no decirlo, viste? Entonces, y nos Y, respetan y están haciendo un parque y en otro lado también, es muy interesante. No sí. así, No, te voy a decir, si vos querés ver dónde hubo más dificultades, que tampoco sí. fueron tantas, fue en Sri Lanka, en Colombo, donde ya está el budismo. Ah, Claro, mi ahí ya. amigo, ahí el budismo nos puso unos frenitos, Ahí ¿eh? es, ahí te Ahí ponen un ring. Claro, ya no sí, es sí, lo sí, sí. mismo. Las anécdotas Claro, son claro, muy sí. interesantes, pero por ejemplo, el acto que se hizo en Sri Lanka fue en un Sí, salón cerrado, no nos permitieron a la intemperie. Y claro, fue un mira. acto cultural donde un sri lankés habló en el dialecto de ellos, que no se entiende nada, ¿viste? Con mucha vivacidad. Luego vino del castellano al inglés, del inglés al tamil, o no sé qué idioma, singalés, no sé qué idioma hablan ellos, Sí, pero fue sí, todo más serio, más controladón, ¿viste? claro. ¿Y cómo te llevo de la India y de Japón que nombraste Te voy a recién? contar Ah, dale, hay dale, una anécdota muy dale, importante de Sri Lanka, dale. porque es las dos caras de la moneda, la dificultad y la Mm, facilidad, porque a nosotros, digamos, los 3 o 4 que estábamos con él ahí, nos recibe la Shanga budista, es decir, el Silo nos decía, dice, esto es como si nos hubieran recibido un grupo el de Papa, obispos. el Papa, Imagínate que claro. nos van a recibir los obispos, imposible. Acá los obispos nos Claro, reciben y se ponen a conversar con nosotros sentados, lo más tranquilo, y ahí hay una claro. charla muy importante que se han hecho inclusive deportes, a él le habla ahí justamente del trata a los demás como quiere que te traten, Sí. porque el budismo puro, el budismo tradicional de Sri Lanka es la liberación personal. Mm, Vos fíjate, yo no tenía muy en claro eso, tiene un nombre y todo, ¿no? En cambio, y se olvidan del otro. mm. Entonces el negro le decía, bueno, pero es que está el otro enfrente mío y no puedo olvidarlo. Y entonces uno de los monjes dice, Oh, bueno, pero ¿cómo un ciego va a ayudar a otro ciego? mm, Delante de los budistas estos. sí, Y el cielo le dice, bueno, el ciego tiene otros sentidos, tiene el tacto, tiene el cuerpo, él habla, puede ayudar de otra manera, siempre puede ayudar. Esa es una charla muy interesante. Y la otra, que no te oh, la pierdas, fue que nos recibe el primer ministro. mm, Dice, qué mi primer ministro, qué presidente nos va a recibir? Ninguno. Este nadie. señor no tiene ningún problema, nos recibe y habla del tema y qué sé yo. Y cuando empiezan a hablar, de repente empiezan a hablar de la mente, así como Oh, si fuera, viste, de un todos tema los más. días.
Claro. Y entonces, claro, bueno, la mente nosotros lo entendemos como un principio de inteligencia, de espiritualidad, etcétera, etcétera. Y el tipo le pregunta, ¿usted cree que los elefantes tienen mente? Claro, el elefante en esos países es un elemento Sí, cotidiano. Y le dice, claro, bueno, claro. tanto como mente, no sé, pero que son inteligentes, son inteligentes. Como los delfines. Claro, 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 claro. qué Pero lo interesante, ¿no? La verdad que. interesante es que nos recibieron las autoridades en Sri Lanka. No, claro, claro. Eso te quería Y decir. O sea que son bien, no, distintos matices. claro, no, claro, ahí no fue popular, fue más bien elitista, digamos, pero igualmente fue simpático. Y te quiero Sí. llevar, Tito, a lo que fue la Unión Soviética, cómo llega Ah. Silo a vincularse con Gorbachev, la perestroika, la URSS, y todo, cómo fue ese proceso. Bueno, mira, ahí ese es uno de mis puntos débiles, porque yo a todos los lugares que fui ya se me acabó la cuerda y no fui a la URSS. Dije, Pero bueno, por ya algo aquí esta vez. acá se me acabaron los fondos. Entonces, pero también es interesante porque vienen reemplazos. Claro, Bueno, a la URSS se va porque se va viendo que se va debilitando ¿no es cierto? Se va debilitando el régimen y se sí, permite que llegue gente. Entonces empezaron a ir de los nuestros en misión como a todo el mundo a vivir allí, 1, 2, 3, 4. Lo que pasa es que no sé bien cómo se establece contacto con mm, instituciones. Fíjate, esa es otra característica, algo que no ha sucedido en otros países, que mm, se toma contacto con instituciones, que es el caso de la Academia de Ciencias, la universidad y el gobierno, que es el gobierno claro, de Gorbachev. Y por eso se termina en conversaciones y luego Gorbachev arma su fundación, Fundación por la Paz, que están varios sí, premios Nobel, y ahí lo recibe sí, asilo porque el asesor número 1 de Gorbachev es el que le recomienda. ajá, Y la hija de ese señor estuvo mucho en contacto con nosotros, justamente sí, con el Rafa de la Rubia, con Kwanov, con varios franceses, y conoció bastante el siloísmo como una mujer joven. mm, ¿Entendés? O sea que hay un tema generacional. En cambio, los otros claro, dirigentes, olvídate, no había manera. Entonces ahí se claro, junta, digamos, nuestra actividad de llegar a los distintos países y mm, la posibilidad de contactar a instituciones, ¿no? Y también hay unas anécdotas muy interesantes que conversar. Por ejemplo, claro, uno de nuestros amigos de Madrid me dice que él llega, alquila la casa, bueno, usted va a vivir acá, porque no era fácil alquilar, hay que hacerlo a través de contactos, etcétera. Y resulta que al día siguiente viene sí, alguien, toca la puerta y le traen un ramo de rosas. No, dice, se debe haber equivocado, debe ser en otra casa. No, no, dice, nosotros a los inquilinos, a los nuevos vecinos, le traemos rosas. mira vos, Esa es una anécdota. espectacular, Y la otra es que de repente, como hace frío y las reuniones se hacían muy largas, los nuestros veían que nadie se iba. Se iban, ¿y sí, cómo digo? ¿Cómo no se van a ir si se va a cerrar el metro, va a cerrar los autobuses? Y no, ellos ya sabían que cerraba el metro y hacía frío, así que todo el mundo se queda a dormir. Y quedaban todos ahí en los... Entonces se estableció con varios rusos una amistad, inclusive hay 2 o 3 matrimonios con hijos y todo, porque los rusos mm, son muy cálidos, son eslavos muy cálidos. Lo que pasa es que el régimen es muy duro y claro, el paso de un régimen, la perestroika y después la actual, es muy controlador. Entonces la gente tiene muchas dificultades para participar con extranjeros y ahí se debilitó la cosa. claro, Hay uno de los amigos nuestros que trabajó mucho, vos sabés, Hugo Novalny, me acuerdo que vino a una sí, reunión una profesora sí, y ese es otro mundo. Yo me acuerdo que vino una vez un profesor que tuvimos que llevar a Toledo y el tipo, resulta que yo fui porque hablaba inglés y el tipo apenas sí, llega empieza a hablar castellano perfectamente. Y él nos lleva a recorrer Toledo. Ahora vamos por acá, ahora vamos por allá. Ahora tenemos que mm, ver el museo. Digo, ¿pero cómo? Y dice, ¿pero usted ha estado? Dice, no, yo nunca estuve fuera de Rusia. Esta es la primera vez que estoy fuera de Rusia. Sin embargo, él como profesor es un erudito.
claro. y hablabas con él como un par. Otro universitario de ese nivel te mira desde arriba, ¿viste? O sea que hay muchas Claro. cosas interesantes en esto cultural. Tito, en todos estos años no hubo nunca contacto con Dalai Lama, por ejemplo. No, No no, hubo ahí nunca, esa parte no ha habido. Se no, tomó, nunca creo nada. que por vía de unas instituciones de Chile y de Estados Unidos, algo y hubo, Sí, pero eso es reciente, es claro, reciente. Yo sé que se de le han ahora. entregado libros, se le ha hecho saber de nuestra existencia, Sí. pero Y no mucho más que con, eso. y con Cuba, con Fidel Castro y compañía, nunca hubo ningún Tenemos una acercamiento, nada. película porque resulta que en la época de Allende se establecen relaciones. Sí, Ahí había, no sé si vos has oído hablar del islandés que estuvo con nosotros, el Petur Good sí, Johnson. sí, lo Bueno, el conozco, sí, Petur Good claro. Johnson está en una entrevista cuando va Fidel Castro en la época de Allende a Chile, Sí, y entonces establecen un diálogo y sí, Fidel lo invita a Petur y a Nicole a conocer la isla, a conocer Cuba. Así que sí. desde ese momento hay una buena relación. Después estuvieron yendo algunos amigos de Chile, fue con Chile mayormente la relación, y se estuvo Ah, yendo a algunos congresos del Partido Comunista. Yo me acuerdo que hay un amigo chileno, Cristóbal, no me acuerdo el apellido ahora, que fue un par de veces y lo dejaron sí, hablar y lo dejaron presentar el comunismo. sí, Luego hubo otro amigo que estuvo yendo a los barrios, pero ya en la penúltima sí, etapa ya le pusieron frenos, digamos, ¿no? Que había que ir a hablar primero con claro, la jefa de la manzana, no sé, unas cosas como que ya se claro, empiezan a ver frenos y se claro. debilitó, pero hubieron buenos contactos. La jefa de la manzana sería la jefa de la cuadra. Le digo a la gente que a lo Claro, mejor no es de Argentina y no entendió a qué se no, refería. claro, eran cubanos y Este, dijeron, no, mire, cosas sí, de sí, otro sí, país, mejor, sí. claro, claro. Y bueno, y el último tiempo, digamos, de Silo que estuvo lanzado al mensaje, porque claro, uno lo que ve desde afuera, corregime si me equivoco, es que todo tendía hasta Corfú a la región interior. Y de repente hay un cambio de timón y pasamos a la autoliberación y de ser casi monjes somos psicólogos todos. ¿Por qué ese cambio después? Claro, digo, lo resumo Sí, así, perdón si es bruto, pero para que entienda la sí, gente sí. más nueva, digamos, ¿no? Y cómo después se vuelve con el mensaje otra vez. Por qué no se siguió después de Corfú esa línea de religión interior que propendía hacia eso si lo vimos y cambia a la cosa más de autoliberación? Bueno, no, pará. De esa parte se pasa al humanismo que es social, se Sí, pasa al PH, acuérdate que él nos pide sí, dejar la comunidad, dejar esto, dejar lo otro y armar el PH y lograr candidatos. Hubieron 2 o 3 sí, proyectos fallidos de lograr diputados porque se quiere llegar el objetivo es la cuestión masiva, llegar a la gente, al público, a las masas, para que la masa pueda tomar esas referencias y decidir si le interesan o no. Entonces claro, viene esa etapa larga que empieza a terminar cuando empiezan los discursos nuevos en Punta de Vaca, no sé cuándo es, en el 99, después 2004, 2007, y ya mm, presenta el mensaje. El mensaje es la nueva versión de la RI. claro, Porque él considera, es lo que te digo, que son pautas que él fija y que él considera que el mundo ya está sí, más que en una cuestión social, más que en una cuestión de nuevos organismos, de nuevos aparatos, está en una búsqueda de sí, espiritual. Él nos habla de ese nuevo claro, horizonte espiritual, entonces volvemos a la concepción del aporte, él hace su aporte a ese sí, nuevo horizonte espiritual que se abre. ¿Por qué? Porque todas las otras espiritualidades es como si estuvieran envasadas, ¿viste? O sea, vos claro, tenés que ser de tal religión y si no sos de tal religión no te saludo. Entonces son todas compartimientos estancos, decía él. A nosotros lo que nos claro, interesa es esta. Y ahora ha quedado, mira, a mí la versión que me gusta de esto, lo dijo él, pero no lo ha dicho muchas veces, pero lo dijo él a unos franceses que iban a África, sí, que claro, ellos habían ido con el humanismo, la comunidad, ahora había que presentar
el mensaje, y es tan interesante de lo de las ceremonias, ¿viste? Sí, Que son sí. experiencias guiadas en público, son experiencias guiadas No, públicas claro, para tener, entonces son muy, muy bonitas, ¿no? claro, Entonces él claro, dice, mira, un avión para volar necesita dos alas. Tenemos el ala del humanismo, ahora tenemos el ala del mensaje, o sea, el ala de la claro. doctrina social. El cuerpo del Sí. avión va por autoliberación, por el trabajo interno, ¿no es cierto? Mm, Y mm, la otra ala es el mensaje para distribuirlo para nosotros y para afuera, para el público. Entonces al público no le claro. complicamos la vida con, acordate, el humanismo, la presentación del humanismo aparece en París, en el último acto de París del 81, con 21 o 22 tesis, las tesis humanistas. Después eso se resume y quedan los 5 puntos. Claro. Y autoliberación son varias lecciones. Entonces, Sí, 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 todo sí. es mucho, como decirte. Lo digo como lo ha. Y nosotros lo recibimos cuando él presenta el mensaje, que lo presenta en Italia, creo, en un lugar de Italia, después viene a Madrid, Sí, hicimos una reunión en una cafetería grande y él sí, trae el librito en la mano y dice, yo lo que veo, dice, más o menos lo que creo que se necesita ahora. Yo más o menos creo que esto es lo que se necesita. Fíjate vos la concepción que él tiene, ¿no? O sea, claro, claro. él capta lo que los alemanes le llaman, ¿cómo le llaman? El espíritu del mundo, de Weltanschauung, Mm, o algo de Schaum, no sé qué. El espíritu, o sea, por dónde va el espíritu del mundo, y claro. le ofrece este mensaje que no tiene aristas, porque, mira, en una reunión que hubo, fue muy graciosa, porque yo le comento al que está al lado mío, dice, una de las cosas que más me gusta es que no habla de Dios. Y él me dice, y Sí, claro, dice, ¿cómo podríamos? Dices, en el fondo, si somos anarquistas, ni Dios ni amo. claro, claro, claro. Ni Dios Pero ni por otro amo. lado, como yo he estado en Sí, el Asia tenés sí, un cóctel de dioses y de no dioses y del Buda, que mejor no entrar en competencias. O sea, la no, me creencia imagino la de Dios y reencarnación. todo eso es muy Sí, occidental, si creo o no creo. Pero vos salís de acá y empezás a tener. Entonces, mejor eso lo dejamos, hablamos de lo sagrado, que está en todos lados, está en nosotros y está claro, afuera, y es una claro, parte espiritual. ¿Qué querés? Yo lo veo así, y moviliza está muchas bien, cosas. Además, lo claro. bueno de esto, bueno, esto me lo contaron en Chile. Fíjate que me contaron cuando estuvieron haciendo la campaña de las elecciones pasadas, cuando ya salen del radio urbano de Santiago, encuentran a gente que dice, mira, las ideas humanistas me encantan, dice, pero yo ya tengo mi partido y no lo voy a dejar. Y le dicen, no, pero podés hacer el mensaje. Ah, entonces, Claro, mira, muy buena idea. Entonces, podemos entrar con un lado o con otro. Y además la gente puede mantener sus cosas. Eso es lo que no entiende claro. mucho. Mucha gente cree, por ejemplo, las conversiones religiosas, tiene que abandonar una religión y tomarla del marido o de la esposa. O sea, es toda Sí, una cosa cruel, difícil. Ahí tenés, sí, ¿ves? sí, No, ahí no se libera el tipo, sale de una cadena y se mete en otra. Y si claro, después se claro. arrepiente, ¿Sabes qué, entonces Tito? Sí, nada, te quería hacer es el una campo consulta porque, espiritual que, mirá, claro, yo recuerdo siempre algo de la prensa que me gustó mucho, que sí, viene desde la época del 69, que le decían, dice, no, pero si sobre esto ya está todo escrito, dice, ya está todo dicho, sí, ¿no? Y, sí, y él viene más tarde a decir, no, todo lo contrario, sobre esto es lo que más hay que hablar. Sobre este claro, tema de lo sagrado, de lo espiritual, es sobre lo que más hay que hablar, claro. porque como ya se da todo por dicho, ya queda todo encadenado, taponado, Mm, con mm, imágenes raras. sí, claro. O sea, es que en el 2004, vamos a meternos en el tema espiritual por un ratito. En el 2004, cuando él hace el primer aniversario del mensaje y hace ese discurso de hemos fracasado, el pájaro del intento, tan poético como siempre, se entregaba un librito del mensaje que tenía unas páginas al final donde hablaba del doble energético, Ah, el sí, sí, espíritu, sí. y que después desaparecieron de todas las ediciones.
¿Por qué también se cortó con eso? Otra vez él quiso pulir de vuelta la cosa. Sí, ¿Por qué nos dejan con la...? Porque era un tema muy interesante, muy profundo, y que yo tengo esa edición como un oro, porque después, cuando se reeditó, no estaba más eso. ¿Qué pasó ahí? Claro, el anexo. Y bueno, es lo de siempre. Él va y dice, no, esto lo dejamos, esto no, esto complica. Exageré. Viene todo fácil, viene lindo y aquí le complicamos la vida, ¿no? A la gente con estos temas, así que mejor no lo dejamos. Y él lo quita, ¿viste? Claro. Son cosas ¿cómo se dice? Del autor, ¿cómo se dice? Licencias del autor. Sí, licencia de autor, claro. El tipo toma la decisión y si hay muchos autores, yo ahora que tengo tiempo de leer filosofía y poetas, hay tipos que han tirado libros enteros y lo han reescrito, o pintores que han pintado encima de obras. O sea, es una tendencia pero claro, nosotros vamos a guardar todo. Lógicamente, guardamos todo, el Madre por el Joven, este anexo, todo lo mejor es lo que va sacando. Escuchame, Tito. Por eso yo di una charla una vez que yo le decía, yo soy partidario de todo siglo. O sea, todo, ¿no? Desde el primero hasta... Claro. Hay algunas cosas dificilísimas cuando él habla de esas etapas medias ocultistas que no se entiende bien, pero siempre tiene un sentido, siempre te hace carburar, siempre te hace, ¿no? Sí. En todo caso, lo peor que puede pasar es que no entiendas. Claro. Nada malo. Tito, ¿cómo fue para vos, que has toda una vida compartido con Ciro, cómo fue el tema de la partida de él? ¿Cómo te pegó eso en general? Contanos un poquito, vamos a meternos un poco ahí, que fue ya hace casi 10 años, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese tema? ¿Cómo fue esos últimos días, últimos meses? ¿Cómo lo viviste vos con él y en general? Pero mirá, a mí particularmente me tomó muy de sorpresa porque fíjate que eso sucede en septiembre del 2010 y yo estaba en España y yo vine a Mendoza en marzo del 2010. Y en marzo del 2010 me invitan a una estacional, la estacional del 21 de marzo, a la salita, al edificio que teníamos. Sí. Y él viene y está conversando con uno, conversando con otros. Y ahí conmigo tiene una deferencia muy importante porque, para mí, no quiero decir, porque se habló de la ceremonia del reconocimiento. Sí. Cuando dice, y entonces habla del buen conocimiento. Entonces, cuando hubo un minuto con él ahí, yo le digo, mira, vos sabés que estoy pensando hacer una monografía porque este tema del buen conocimiento es muy importante. Y me dice, dale, hacela. ¿no? Y dije, ¡oh! Perfecto. Entonces yo ya me sentí avalado y digo, la voy a hacer. Y me metí en ese tema, pero me quedé con esa imagen de él. Se lo veía mayor, te voy a decir, la voz tenía un deje ya de un toquecito de persona mayor, pero animado, ágil, qué sé yo, ¿no es cierto? Yo, lúcido, por otro lado, sabíamos que estaba con problemas renales, que estaba con dieta, y él mismo se reía de todo eso, porque nunca le dio mucha importancia. Yo te digo, yo una sola vez en todos estos años lo vi tomar una aspirina. ¿Podés creer? Sí, claro. sacó una aspirina y me ofreció una a mí. Y dice, ¿querés? y yo dije, bueno, me tomé una aspirina, ¿viste? Por lo que sea. Esto hace muchos años, ¿no? Entonces me tomó muy de sorpresa, así que tuve que llamar y que me explicaran y todo eso. Y él fallece de un aneurisma. En realidad la parte renal es dolorosa, complicada, pero te hace fallar las arterias. Claro. Y le produjo un fallo arterial que por eso se va en un día. Fíjate que a la mañana él está tomando café con unos amigos, no sé si has visto esa charla última, que habla de la qué sé yo, de qué es lo que habla ahí, de cosas habla de cosas que son fantásticas. Dice, los filósofos escribían cosas interesantes, pero no se entendía nada. Digo, uy, por fin lo dijo. Digo, claro. Dice muchas cosas interesantes, la cuestión cultural. En fin, es una charla breve y los parques, el tema de los parques. Él era un mago de poner síntesis, porque si vos te fijas, al poner énfasis en que tengamos parques, él
hace algo que no habíamos hecho nunca, que es tener propiedad de algo. Nunca habíamos tenido propiedades, pero lo tiene que tener. Para eso tenemos que hacer una fundación, no es algo personal. Pero para tener un parque tiene que haber gente, tenemos que haber comunidades para poder mantenerlo y sacarle provecho. Entonces, toda una serie de cosas, unos contextos, digamos. Y nada, el tema que hay que comprender es que él tiene sus pautas, su disciplina propia, su filosofía de vida, y él entiende que la vida tiene ciclos, que no hay por qué estarle alterando tanto con la medicina y la salud. Y segundo, que él dice que no quiere perder lucidez. Él se lo dice una y otra vez a su médico, ¿no? Y a los vecinos, a los amigos vecinos, él no quiere perder lucidez. Y cuando tenía dolores, que ese es uno de los temas que él tenía que afrontar, los dolores en la espalda, en la zona renal, él decía, bueno, te voy a dar este nuevo medicamento que ha llegado. Dice, sí, pero que no sea opiáceo. No, este no es opiáceo, porque era él me acuerdo que una vez había, no sé si te acordás, habían unos caramelos que venían con licor. Sí, sí, que bomboncitos con licor, sí, los Jacqueline. Él los tiraba. Él le regalaron una vez un licor y lo tiraba. O sea, apenas venía el alcohol, había algo que adormece la conciencia, chao. Entonces, el hombre hay que entender que es un poco exagerado también, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero te tomaba su licencia. Y pero él, según algunas otras conversaciones, para terminar esta conversación, yo creo que él también estaba predispuesto. Él dijo que su obra está completada. Vos sabés que entregó todos sus textos, todos sus libros. Silonet quedó al día, no había nada pendiente. Pero hubo una conversación de que a lo mejor en enero que viene hacemos un último acto en la montaña. El médico ya le dijo que no subiera a la montaña porque la tensión arterial no le va a aguantar. Entonces estaba la cosa ahí. Claro, el último acto quizá podría haber sido en 2009 con los 40 años, pero estaba la gripe H1N1, fíjate vos. Mirá. Y él, la verdad que suspendió todo porque dijo, no, acá estamos complicados y ahora mirá la cuarentena que nos agarra para el 51. Tito, ¿vos cómo ves hoy el humanismo, ya con la partida del maestro, con los parques instalados y cada día surgen más parques? ¿Cómo ves hoy de tu sentir, de tu experiencia, tantos años con esto? ¿Cómo ves hoy el desarrollo del humanismo? ¿Se paró después de la partida del maestro o esto continúa? ¿Cuál es tu registro de lo que está pasando hoy a nivel general con lo nuestro? Bueno, yo lo que registro y he visto también, ¿no? He visto porque he viajado, he visitado lugares, parques, hay de todo, mira, hay de todo. Hay un parate en algunos aspectos, hay mucha diversidad, hay muchas iniciativas también. Entonces no sé cómo va a continuar, porque al no estar esa impronta de la fuerza que él nos transmitía, ¿qué sucede? Que inclusive él tenía la broma que decía, él iba a ir a una reunión estacional, por ejemplo, y dice, bueno, vamos a llevar el reactor. Y era él el que iba a ir. Entonces, claro, la gente percibe la fuerza, ¿no? Es algo que yo, fíjate que con todos los años que lo conozco, es a la conclusión que llegué en los últimos tiempos, que la presencia de él transmitía la fuerza. Él hacía un pasaje de fuerza en vivo, así en forma espontánea. Por eso era tan especial esos encuentros. Claro. Entonces, al no estar ese motor, esa transmisión de fuerza, ¿qué pasa? Que queda lo que muchos de los nuestros te dicen, bueno, uno hace lo que puede. Y bueno, unos hacen una cosa, hacen una reunión conjunta, otros hacen actividades con otras organizaciones, pero ese uno hace lo que puede es poco, porque lo nuestro siempre ha caracterizado por tener un plus. O sea, siempre hay que hacer, uno hace lo que puede, es lo habitual, pero lo que hay que hacer es un plus, un poquito más para llegar al otro, porque el otro siempre tiene dificultades que no entiende, entonces hay que darse tiempo para todo eso, hay que tener paciencia, tolerancia. Entonces, y luego también
estamos en manos de un poco de las nuevas camadas del movimiento, llamémosle así, y de las nuevas generaciones, sí, cómo lo van entendiendo, ¿no? Hay algunas generaciones que van entendiendo más algunos aspectos que otros. Entonces, yo creo que va a ser muy diversificado esto, va a ser muy diversificado, claro, y va a darnos sorpresas. ¿A dónde va a aprender? ¿Viste? ¿Dónde va a germinar esto, no? Porque claro, o sea, no se puede generalizar, ¿no? Claro, claro. Para cerrar, Tito, vos sabés que apostamos con este evento de que mucha gente que no conoce el siloísmo, claro, se acerque, sepa qué hay. Y vos, ¿qué le dirías a una persona que está descubriendo todo esto ahora? ¿Por dónde entrarle a Silo primero? ¿Por qué texto, qué libro, qué material? Que está todo en silo.net, decimos de paso. ¿Por dónde empezar a horadar la magia del siloísmo, digamos? ¿Qué texto es fundamental que no se puede dejar de leer según tu experiencia, que has leído toda la obra, claramente, claro, de Silo? Bueno, mira, en esto tengo pendiente en la mente una conversación que tuve no hace mucho con un amigo y me dice, este es un tema que tenemos que resolver, Tito, dice, porque fíjate que los 2 tomos de obras completas, dice, un tomo tiene como 900.000 páginas y el otro tomo 600, dice. Uy, digo, yo no las había contado. Entonces, claro, tenemos que estar. Yo lo que digo está. Vamos a ver, hay que ser, digamos, seguir un poco los que él nos recomendó. Él lo que recomendó hasta último momento fue el mensaje y hay que salir con el librito del mensaje, ¿viste? Y simplificar ahí, a ver si lo puedo mostrar, mensaje. Y y a mí me gusta mucho el humanizar la tierra, sobre todo el paisaje interno, creo que se llama, ¿no? La mirada interna, paisaje interno y paisaje humano. Porque en el paisaje, la segunda parte te dice, yo te doy esta misión, humanizar la tierra, no hay más duda. Claro. Claro. Y mientras esclareces tu sentido, que era la palabra tuya, la pregunta tuya, esclareces tu sentido, iluminas la tierra, creo que dice, una cosa con la luz. Entonces yo veo que por ahí va la cosa. Y luego en el mensaje eso mismo está ver lo sagrado en uno y lo sagrado fuera de uno. Luego el camino, por ejemplo, él una vez nos recomendó, yo estaba presente, por dónde empezar, y dijo, el caminito, dice, el caminito, hay que tener... Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo tomaría por ahí un poco lo de considerarse a sí mismo, ver lo humano en sí mismo, ver lo humano en los demás. Claro. Pero yo lo que le recomendaría a la gente, mire, vaya a nuestros lugares y lea, estudie, hable con otro siloísta, hable con otro mensaje, venga a una reunión, haga una experiencia guiada. Y luego la experiencia mínima que nos ha dejado, eso que nos dan la reja, eso es una cosa magistral. Eso ya no tiene. La bocanada, regalo, sí. Eso de la bocanada es fantástico. Fíjate que yo fui a ese día, y pude conversar con él 2 minutos y le digo, ¿sabes, negro, que estaba yo pensando que todas las religiones, todos los credos tienen la oración como mínimo, tienen una cosa básica, un rezo sencillito y por ahí empiezan. Y él me dice, bueno, no tendrás una oración, pero tenés la bocanada. Que si lo vamos a ver, me mira y me dice, es más fácil todavía. Claro, porque no hay que respirar, llegar al corazón. Bueno, ahí vos sabés que hay... Te oigo. Sí. No, que los místicos armenios tienen la oración del corazón, que claro. es muy similar. Sí. De hecho, hay un documental al respecto. Es muy similar a lo que esto que él llamó el regalo, una receta de cocina maravillosa, como lo dijo él. Y también dijo una cosa, y quiero cerrar con esto, Tito, ¿te acordás que dijo que medio mundo se cayó y no ocurrió ningún desastre? ¿Qué pasará con la otra mitad cuando se caiga? ¿Estamos en ese momento en que el otro medio mundo se está cayendo? ¿Cómo lo ves? Pues estamos ahí, al borde. Eso es un poco como las palabras de ese político argentino que dice, estamos al borde del precipicio, demos un paso adelante.
Entonces, Claro. entonces estamos ahí, estamos en una crisis muy fuerte. Imagínate que yo no sé, varias cosas se van a caer, eso no cabe duda. El tema es que el concepto que él tiene va a ser, se cae el mundo, se caen las creencias, se caen los falsos conceptos y la gente va a descubrir valores importantes, valores interesantes, y yo no sé si va a ir una cosa con la otra. ¿Me entendés? Porque claro, la gente, hay de todo, hay tipos que quieren el último refrigerador, ¿viste? Y entonces, claro, no piensan en conocerse a sí mismo, en cooperar, por ejemplo. Ahora están hablando de cooperar. La palabra humanismo ha salido, yo la he visto ahí en las redes que ha salido, que alguien dice, un cantante dice que es la nueva herramienta. La herramienta, dice. Mira qué bien, qué buen concepto. Entonces, yo creo que se van a caer varias cosas y algunos van a entrar por aquí. Algunos correntadas de gente por este lado va a suceder, eso seguro. Por eso valen mucho las redes virtuales que tenemos ahora para meternos y llegar a mucha más gente que la que estamos acostumbrados nosotros. Tito, bueno, te sacamos mucha información, muchas gracias por tu gozo. Fue un placer, la verdad que maravilla. Esta charla la vamos a repetir los 3 días, así que la van a poder compartir, la van a poder deglutir, poner pausa, ir a buscar el material, volver, subrayar en el aire, digamos, porque realmente ha sido súper, te pasé por todo el planeta, por todas las épocas. Muchas gracias, Tito. Gracias. Un placer enorme, un placer enorme. Y recordemos una de sus más simples recomendaciones: ver el lado bueno de las cosas, ser feliz, útil y amigo. Perfecto, lo dejamos ahí. Chao, Tito, para fuerza de alegría. Para vos también.